porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Juan capítulo 3, versículo 16 representan el corazón mismo del Evangelio cristiano y encierran en una sola declaración la esencia completa del amor divino hacia la humanidad. No hay mensaje más poderoso ni más transformador que este versículo, que resume toda la obra redentora de Jesucristo y el propósito eterno de Dios para con sus criaturas. El amor de Dios hacia el mundo no es un amor común o superficial, sino un amor que trasciende toda comprensión humana. Cuando el apóstol Juan utiliza la expresión de tal manera amó, está describiendo un amor que va más allá de cualquier medida o comparación que podamos hacer. Es un amor que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Un amor que se manifiesta de forma tan extraordinaria que requiere una entrega total y absoluta del objeto más preciado que Dios poseía, su propio Hijo. Este amor divino no es selectivo ni discriminatorio. La palabra mundo en este contexto abarca a toda la humanidad sin excepción alguna. No importa la raza, nacionalidad, condición social, pasado pecaminoso o presente circunstancia de vida. El amor de Dios alcanza a cada ser humano que ha existido, existe y existirá sobre la faz de la tierra. Es un amor universal que rompe todas las barreras y prejuicios que los seres humanos hemos construido a lo largo de la historia. La manifestación suprema de este amor divino se encuentra en la entrega del Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único en su especie, el único de su clase. Jesucristo es el único Hijo de Dios en sentido absoluto, no adoptado ni creado, sino engendrado eternamente del Padre. Esta relación única entre el Padre y el Hijo hace aún más extraordinario el sacrificio divino. Dios no entregó a un ser cualquiera, sino a aquel que era la expresión perfecta de su propia naturaleza, su imagen exacta, su palabra eterna hecha carne. El acto de dar o entregar a su Hijo implica todo el proceso de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No fue simplemente enviarlo al mundo, sino permitir que experimentara todas las limitaciones de la naturaleza humana, que enfrentara las tentaciones propias de nuestra condición caída, que sufriera el rechazo, la persecución y finalmente la muerte más cruel y humillante que se conocía en aquella época. Dios permitió que su Hijo amado cargara sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad y experimentara la separación del Padre que nosotros merecíamos. La condición para recibir los beneficios de este amor divino es la fe. Todo aquel que en él cree establece que la salvación no depende de obras humanas, méritos personales, rituales religiosos o tradiciones ancestrales. La fe es el único requisito, pero se trata de una fe genuina, no meramente intelectual, sino una fe que implica confianza total, entrega completa y reconocimiento absoluto de la obra salvadora de Cristo. Es una fe que transforma la vida entera de quien la ejercita. Esta fe en Cristo garantiza que quien la posee no se pierda. La perdición eterna es la consecuencia natural del pecado y la separación de Dios. Todos los seres humanos nacemos en estado de separación espiritual de nuestro Creador debido a la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Esta separación nos condena a la muerte eterna, a la ausencia permanente de la presencia divina, a la exclusión del reino de los cielos. Pero el sacrificio de Cristo rompe esta condenación y libra de la perdición a todo aquel que cree en Él. En contraste con la perdición, Cristo ofrece vida eterna. Esta vida eterna no es simplemente una extensión indefinida de la existencia terrenal, sino una calidad completamente nueva de vida que comienza desde el momento mismo de la fe y se extiende por toda la eternidad. Es la vida de Dios mismo impartida al creyente, una vida de comunión perfecta con el Creador, de gozo perpetuo, de paz que sobrepasa todo entendimiento, de amor sin límites y de propósito eterno. La vida eterna que Cristo ofrece transforma radicalmente la existencia presente del creyente. No es algo que se experimenta únicamente después de la muerte física, sino una realidad que comienza a manifestarse desde el momento de la conversión. El creyente experimenta un nuevo nacimiento espiritual, una regeneración completa de su naturaleza interior, una renovación de su mente y corazón que lo capacita para vivir en una dimensión espiritual completamente nueva. El amor de Dios manifestado. En Juan 3:16 revela también la justicia divina. Dios no podía simplemente pasar por alto el pecado humano sin que hubiera una satisfacción completa de su justicia perfecta. El pecado requería castigo, y ese castigo era la muerte eterna. Pero en su amor infinito, Dios proveyó un sustituto perfecto en la persona de su Hijo,
quien tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos y satisfizo completamente las demandas de la justicia divina. La obra de Cristo en la cruz no fue un accidente histórico ni una tragedia inesperada, sino el cumplimiento del plan eterno de salvación concebido por Dios antes de la fundación del mundo. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, Dios había prometido un Redentor que vendría a restaurar la relación rota entre la humanidad y su Creador. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los sacrificios del sistema levítico, todas las promesas dadas a los patriarcas y profetas apuntaban hacia este momento supremo de la historia cuando el Hijo de Dios daría su vida por los pecadores. La universalidad del mensaje de Juan 3:16 rompe con todos los sistemas religiosos exclusivistas de la época. En un mundo donde la salvación parecía reservada para ciertos grupos étnicos o religiosos, este versículo proclama que la gracia de Dios está disponible para toda persona sin distinción alguna. No hay pecado demasiado grande, no hay vida demasiado arruinada, no hay corazón demasiado endurecido que no pueda ser alcanzado por el amor transformador de Dios manifestado en Cristo. El contexto histórico en el que Jesús pronunció estas palabras era una conversación nocturna con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín judío. Nicodemo representaba la élite religiosa de su tiempo, alguien que había dedicado su vida entera al estudio y cumplimiento de la ley, pero que se encontraba espiritualmente vacío y sediento de algo más profundo. La respuesta de Jesús a sus inquietudes espirituales revela que ni siquiera la religiosidad más refinada puede satisfacer la necesidad más profunda del alma humana, la necesidad de una relación personal y transformadora con Dios. El nuevo nacimiento del que Jesús habla en este capítulo es la experiencia espiritual que hace posible que una persona comprenda y reciba el mensaje de Juan 3:16. Sin este nuevo nacimiento espiritual, el mensaje del Evangelio permanece incomprensible para la mente natural. Es necesario que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y regenere el corazón para que una persona pueda verdaderamente creer y experimentar la vida eterna que Cristo ofrece. La obra del Espíritu Santo en la aplicación de los beneficios de la cruz es fundamental para la comprensión completa de este versículo. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien regenera el corazón humano, quien produce la fe salvadora, quien sella al creyente hasta el día de la redención final. Sin la obra del Espíritu Santo, las palabras de Juan 3:16 serían simplemente letra muerta, pero con su intervención divina se convierten en poder de Dios para salvación. La respuesta apropiada a la revelación del amor divino contenida en este versículo es la fe, pero una fe que se manifiesta en arrepentimiento genuino y transformación de vida. El arrepentimiento no es meramente sentir pena por los pecados cometidos, sino un cambio radical de mente y corazón que resulta en un alejamiento definitivo del pecado y un acercamiento decidido a Dios. Es reconocer la gravedad del pecado, la justicia del juicio divino y la necesidad absoluta de un Salvador. La fe salvadora es más que un asentimiento intelectual a ciertos hechos históricos sobre Jesús. Es una confianza personal y completa en la persona y obra de Cristo como el único medio de salvación. Implica reconocer la propia incapacidad para salvarse a sí mismo y depositar toda esperanza de vida eterna en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta fe produce una transformación inmediata en la vida del creyente que se manifiesta en obras de justicia y amor hacia Dios y el prójimo. El amor de Dios revelado en Juan 3:16 no es un amor sentimental o emocional, sino un amor santo que exige santidad en aquellos que lo reciben. La vida eterna que Cristo ofrece incluye la capacitación divina para vivir una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia gozosa a sus mandamientos, una vida de servicio sacrificial hacia otros, una vida que refleje el carácter mismo de Cristo en todas sus dimensiones. La certeza de la salvación basada en este versículo no depende de sentimientos fluctuantes o experiencias emocionales variables, sino en la promesa inmutable de Dios. Quien cree en Cristo tiene vida eterna no como una posibilidad futura incierta, sino como una posesión presente y segura. Esta certeza no produce arrogancia espiritual, sino humildad profunda y gratitud desbordante hacia aquel que hizo posible tan grande salvación. La implicación misionera de Juan 3:16 es ineludible. Si Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, entonces quienes han recibido el beneficio de este amor están llamados a compartir este mensaje con otros. La gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones encuentra su motivación más profunda en el amor universal de Dios revelado en este versículo. No podemos guardar para nosotros mismos un mensaje tan glorioso y transformador.
El costo del discipulado implícito en este versículo significa que aquellos que han experimentado el amor sacrificial de Dios están llamados también a vivir vidas de sacrificio y entrega. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, entonces nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas en servicio a Él y a otros. El amor recibido debe manifestarse en amor compartido. La esperanza escatológica contenida en la promesa de vida eterna se extiende más allá de la experiencia individual de salvación hacia la restauración completa de toda la creación. La obra redentora de Cristo no se limita a la salvación de almas individuales, sino que abarca la renovación de los cielos y la tierra, la eliminación completa del pecado y sus consecuencias, el establecimiento del reino eterno de Dios donde la justicia morará para siempre. El juicio implícito en este versículo también debe ser considerado seriamente. Si bien Cristo vino para salvar y no para condenar, aquellos que rechazan el regalo de la vida eterna permanecen bajo condenación. La luz vino al mundo, pero algunos prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. El amor de Dios no anula su justicia, y quienes desprecian la gracia divina enfrentarán las consecuencias eternas de su decisión. La exclusividad de la salvación en Cristo, implícita en este versículo, significa que no hay otro camino hacia Dios excepto a través de su Hijo unigénito. Esta verdad, aunque puede resultar incómoda en una cultura pluralista, es fundamental para la fe cristiana. Jesús mismo declaró ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Esta exclusividad no surge de arrogancia religiosa, sino de la naturaleza única de la persona y obra de Cristo. La perseverancia en la fe es otro aspecto importante de la vida eterna prometida en este versículo. Aquellos que verdaderamente creen en Cristo perseverarán hasta el fin, no por su propia fuerza, sino por el poder sustentador de Dios. La vida eterna es eterna precisamente porque depende de Dios y no de la capacidad humana para mantenerla. Esta seguridad produce paz y estabilidad en la vida del creyente, librándonos de la ansiedad espiritual y del temor a perder la salvación. La adoración es la respuesta natural y apropiada al mensaje de Juan 3:16. Cuando comprendemos verdaderamente la magnitud del amor divino y el costo de nuestra salvación, no podemos sino postrarnos en adoración y alabanza ante aquel que nos amó hasta el extremo. La adoración no es una actividad reservada para ciertos momentos o lugares, sino una actitud constante de reconocimiento y gratitud hacia Dios por su gracia maravillosa. La comunión con otros creyentes surge naturalmente de la experiencia compartida del amor de Dios. Aquellos que han sido recipientes de la gracia divina encuentran en otros creyentes una familia espiritual unida por lazos más profundos que los sanguíneos. Esta comunión no es opcional para el cristiano, sino esencial para el crecimiento espiritual y la expresión práctica del amor divino recibido. El crecimiento en santidad es el resultado inevitable de la vida eterna impartida por Cristo. Esta nueva vida tiene su propia naturaleza y propiedades que se manifiestan progresivamente en la experiencia del creyente. La santificación no es un esfuerzo humano por imitar a Cristo, sino la expresión natural de la vida de Cristo que mora en el creyente por medio del Espíritu Santo. La esperanza en medio del sufrimiento encuentra su fundamento sólido en las promesas contenidas en Juan 3:16. Los creyentes no están exentos de las dificultades y pruebas de esta vida, pero poseen una esperanza que trasciende las circunstancias temporales. La vida eterna garantizada por la obra de Cristo proporciona perspectiva eterna que transforma la manera de enfrentar las adversidades presentes. La responsabilidad moral del creyente surge del reconocimiento del precio pagado por su salvación. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces debemos vivir para la justicia. Si hemos sido librados de la esclavitud del pecado, entonces debemos usar nuestra libertad para servir a Dios y al prójimo. El amor recibido debe manifestarse en obediencia gozosa a los mandamientos divinos. La transformación social es una consecuencia natural de la aplicación masiva del mensaje de Juan 3:16. Cuando las personas experimentan verdaderamente el amor transformador de Dios, esto inevitablemente impacta sus relaciones familiares, laborales y comunitarias. El Evangelio no es solamente un mensaje de salvación individual, sino un poder transformador que renueva comunidades enteras y sociedades completas. La evangelización personal encuentra su motivación más profunda en la comprensión del amor universal de Dios. Si realmente creemos que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, entonces no podemos permanecer callados ante las necesidades espirituales de aquellos que nos rodean. Cada persona que encontramos es alguien por quien Cristo murió y a quien Dios desea salvar.
La oración intercesora por los perdidos surge naturalmente del corazón que ha comprendido el mensaje de Juan 3:16, sabiendo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El creyente se ve impulsado a orar fervientemente por la salvación de otros. Esta oración no es un ejercicio religioso vacío, sino una participación en el corazón mismo de Dios hacia los perdidos. La generosidad cristiana encuentra su modelo supremo en el acto de Dios de dar a su Hijo unigénito. Si Dios no escatimó lo más precioso que tenía para dárnoslo, entonces nosotros debemos estar dispuestos a compartir generosamente todo lo que hemos recibido. Esta generosidad no se limita a los recursos materiales, sino que incluye nuestro tiempo, talentos, energía y vida misma. La humildad genuina es el resultado de comprender verdaderamente la gracia inmerecida revelada en este versículo. Reconocer que nuestra salvación es completamente un regalo de Dios y no el resultado de nuestros méritos produce una humildad auténtica que nos libra del orgullo espiritual y nos capacita para relacionarnos apropiadamente con Dios y con otros. El perdón hacia otros encuentra su fundamento y motivación en el perdón recibido de Dios. Si Dios nos perdonó una deuda impagable al entregar a su Hijo por nosotros, entonces debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas mucho menores que otros cometen contra nosotros. El perdón no es opcional para quien ha experimentado el perdón divino, sino una expresión natural de la gracia recibida. La paciencia en las pruebas se fortalece mediante la comprensión de que poseemos vida eterna y que nuestras aflicciones presentes son leves y momentáneas comparadas con el peso eterno de gloria que nos espera. La perspectiva eterna transforma nuestra percepción de las dificultades temporales y nos capacita para perseverar con gozo aún en medio de las circunstancias más desafiantes. La paz que sobrepasa todo entendimiento es uno de los frutos inmediatos de la fe en las promesas de Juan 3:16. Saber que poseemos vida eterna, que nuestros pecados han sido perdonados completamente, que somos hijos amados de Dios y que nada puede separarnos de su amor produce una paz profunda que permanece estable aun cuando las circunstancias externas son tumultuosas. La alegría del creyente no depende de circunstancias favorables, sino de realidades espirituales permanentes. La vida eterna que poseemos en Cristo es fuente de gozo perpetuo que no puede ser arrebatado por las vicisitudes de la vida terrenal. Esta alegría es un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio y atrae a otros hacia la fuente de esta felicidad genuina. El propósito eterno de Dios revelado en Juan 3:16 se extiende más allá del tiempo hacia la eternidad. La salvación que recibimos es parte de un plan cósmico que incluye la glorificación de los redimidos, la manifestación de la sabiduría divina ante las potestades celestiales y la demostración eterna del amor y la gracia de Dios hacia todas sus criaturas. La victoria sobre la muerte garantizada por la vida eterna prometida en este versículo transforma completamente nuestra perspectiva sobre la mortalidad. La muerte física ya no es el enemigo final y terrible, sino simplemente la puerta de entrada a la presencia plena de Cristo. Esta victoria no es futura solamente, sino presente, pues ya hemos pasado de muerte a vida mediante la fe en Cristo. La adopción como hijos de Dios, implícita en este versículo, nos otorga privilegios y responsabilidades tremendas. No somos meramente sirvientes o súbditos de Dios, sino hijos amados con acceso directo al trono de la gracia, herederos de las promesas divinas, participantes de la naturaleza divina y representantes de Cristo en este mundo. La renovación de Sinoziu, la mente que acompaña a la vida eterna, nos capacita para pensar los pensamientos de Dios y ver la realidad desde la perspectiva divina. Esta transformación intelectual no es automática, sino que requiere la disciplina constante de meditar en la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros patrones de pensamiento conforme a la verdad revelada. La libertad espiritual que Cristo proporciona nos libra no solamente de la condenación del pecado, sino también de su poder esclavizante. Ya no estamos obligados a obedecer los impulsos de la naturaleza caída, sino que tenemos el poder para decir no al pecado y sí a la justicia. Esta libertad no es licencia para pecar, sino capacitación para vivir en santidad. La esperanza de la resurrección corporal está implícita en la promesa de vida eterna. Cristo no solamente salvó nuestras almas, sino que también redimió nuestros cuerpos. En la resurrección final, recibiremos cuerpos glorificados semejantes al cuerpo glorioso de Cristo, aptos para la existencia eterna en la nueva creación que Dios preparará. La unión mística con Cristo que resulta de la fe genuina significa que participamos de su muerte al pecado y de su resurrección a nueva vida.
Esta unión no es meramente legal o posicional, sino real y experiencial. Cristo vive en nosotros, y nosotros en Él, produciendo una transformación radical que afecta cada aspecto de nuestra existencia. La sabiduría divina se hace disponible para el creyente mediante la vida eterna que posee en Cristo. Ya no dependemos únicamente de la sabiduría humana limitada y falible, sino que tenemos acceso a la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. El amor perfecto de Dios revelado en Juan 3:16 echa fuera el temor de nuestros corazones. El temor al castigo, al rechazo, al abandono, a la muerte y al juicio es reemplazado por la confianza en el amor inmutable de Dios hacia nosotros. Este amor no cambia según nuestro desempeño, sino que permanece constante porque está basado en la obra perfecta de Cristo. La gloria eterna que nos espera trasciende todo lo que podemos imaginar o comprender en nuestro estado presente. La vida eterna no es simplemente una extensión de la existencia terrenal, sino una participación en la gloria misma de Dios, una experiencia de gozo, belleza, conocimiento y comunión que sobrepasa infinitamente todo lo que hemos conocido en esta vida. La responsabilidad de ser embajadores de Cristo surge naturalmente de haber recibido el mensaje de reconciliación contenido en Juan 3:16. Somos representantes oficiales del reino de los cielos en esta tierra, encargados de comunicar el mensaje del amor de Dios y la disponibilidad de vida eterna para todos los que creen en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas continuar, recibiendo contenido que fortalezca tu fe y profundice tu relación con Dios, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu like si el mensaje te ha sido de bendición y compartas en los comentarios cómo Juan 3:16 ha impactado tu vida personal.